¿Qué le pasa a la televisión? El que la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a todos los compañeros. Salud. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Caminando en el Oeste, el programa de escenarios de Afutu. Caminando en el Oeste, el programa de escenarios de Afutu. ¡Caminando en el Oeste! Se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Buenos días. Buenos días, estamos caminando en el oeste. En la Cotorra FM. Miércoles 21, día de paro general parcial del PCNT y general de la educación. Todos los sindicatos de la enseñanza hoy están parando y va a haber una movilización. Público y privado, ¿no? Público y privado. Así además que, de UDELAR. Además de la UDELAR, toda la NEP. Toda la NEP. Primaria, secundaria, UTU. Sería AFUTU, FENAPES, SINTEP, la FUM, que nuclea a los sindicatos, a DEMU, de Montevideo, UFC, UTHC también. Así que todos los sindicatos vinculados a la educación están parando en el día de hoy y sumándose a la movilización del PCNT que sale a las 10 horas de Ejido y 18 de julio hasta la Torre Ejecutiva. Semana difícil esta que pasamos, y en la que estamos, ¿no? Pero semana difícil, semana complicadita. Además de unos fríos muy intensos, por otro lado, unas calenturas muy intensas también. Sí, podríamos decir que hemos apaleado el frío. Realmente yo ayer terminé, ya había leído. ¿De qué estamos hablando? De la negociación del Poder Ejecutivo con los sindicatos de la educación.
al respecto de las pautas salariales y la rendición de cuenta que ayer mismo se envió al Poder Legislativo, al Parlamento, ¿no? Antes de fecha, apurado y metiéndonos el poncho, que bueno, podemos estar hablando directamente de ese tema, ¿no? Tercera instancia, en la que ya había habido, o sea, otras dos instancias, y en la primera el Poder Ejecutivo presenta una propuesta en la que de pique ya dice, esto es lo que hay, no hay margen de negociación, a manejarse, a ver cómo distribuimos en el mejor de los casos, esto que hay. Y lo que hay no alcanza ni llega cerca. Y lo que hay es una partida fija, que no, para toda sumado a NEP y UDELAR, que no llegaba a los 120 millones de dólares, en la que con esa partida, y bueno, y el Poder Ejecutivo decía que se comprometía a cumplir el acuerdo de 2015 de un aumento salarial de 3,53%, pero con esa partida fija que el Poder Ejecutivo iba a destinar, no estaba hablando de porcentajes, sino de esos, redondeando, 120 millones de dinero, de pesos, que no representan ni un 0,1% del PBI, no se alcanzaba a cubrir el aumento de 3,5% del acuerdo de 2015, aquel que se firmó entre gallos y medias noches. Eso vos sabés que está bueno explicarlo, resaltarlo, porque en la prensa, que eso me enojó bastante, sacaron las cifras en cuanto a dinero, como que miren qué cantidad de plata que le están dando, y por supuesto que hablan solo de docentes, ¿no? Y los sindicatos de la educación no lo quisieron, lo rechazaron. Entonces el gobierno dijo, bueno, nosotros le damos todo esto y ustedes lo están rechazando. Realmente me enojó mucho ver los grandes medios de comunicación, porque tiraban números, cifras, que como hablábamos la semana pasada, en una casa hablar de millones de dólares o 100 y pico de pesos, ¿no? Es como mucha plata. Para un presupuesto no es nada. Entonces eso confunde bastante, ¿no? Sí, eso ya lo hablábamos la otra vez al principio, cuando el primer anuncio del Poder Ejecutivo, que ni siquiera fue del Poder Ejecutivo, fue cuando el Poder Ejecutivo le presenta al Frente Amplio la propuesta de rendición de cuenta, como si fueran dos cosas distintas, que bueno, en términos formales lo son, pero las personas y el gobierno, el programa es el mismo. Claro, pero no lo presentaron a quienes lo tenían que presentar, que son los trabajadores. Claro, ¿no? Anunciaban con bombos y platillos ese aumento que mencionábamos recién, y nosotros decíamos, hablan claro, y los compañeros incluso en las escuelas decían, el paro entonces el miércoles no se hace, porque vieron que hay un aumento. Bueno, estamos hablando de que el PBI uruguayo es más de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Claro, es impensable en plata, ¿no? Claro, estamos hablando que no llega ni siquiera a 120 millones de pesos. O sea, representa apenas, si llega, el 0,1% del Producto Bruto Interno del Uruguay. O sea, claro, como dice Marga, para la economía doméstica, vamos a decir, ¿no? Para cualquier cristiano como nosotros, es mucha plata cuando se habla de esos números. Ahora, en términos de inversión y sobre todo lo que tiene que ver en educación, en términos nacionales, son migajas. Y que, por ejemplo, para salario no alcanza a cubrir ese 3,53% que se acordó en el convenio anterior. O sea que para esta rendición de cuentas no hay aumento. Porque hay compañeros que se quejan y dicen, no le mientamos a los trabajadores, ahí sí aumento. No hay aumento. Hicimos una huelga de más de 30 días, un conflicto largo, todos los sindicatos, movilización, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó, para lograr ese 3,5%, y ahora es lo que se va a cumplir. Esto ahora tiene que haber un aumento, para considerar un aumento por arriba de eso, ¿no? Porque incluso el gobierno, vamos a decir, jugó con los números, maquilló, hizo inversiones, achicó el déficit, hizo un ajuste en función de no pagarnos ese aumento durante este año. Y es más, no solamente que no nos pagó el aumento de un convenio que nos hizo firmar a prepo y a palo, sino que además nos metió la mano en el bolsillo con
utilizando plata del fondo de inasistencia para cubrir el déficit que ellos habían generado de esos más de 800.000 pesos que le habían sacado a la educación. Lo cubrieron con la plata del salario de los trabajadores. Y ahora otra vez se pretende hacer lo mismo. Es como que, además de lo que nos plantean en rendición de cuentas que no da, en el año nos vienen quitando, ¿no? Porque eso hablando sobre salario. Ahora, lo que también me parece que no somos muy conscientes es, la falta de docentes que hay y la falta de plata para llenar esos cargos de los docentes que faltan. Hay una falta grande de docentes y no hay plata para cubrir eso. La falta de cargos de administración, de servicio y técnicos, que no hay a nivel nacional, y no hay plata para eso. No hay plata para cargos nuevos. 0 cargos nuevamente en este presupuesto como en el 2015. Eso quiere decir que va a haber una carencia importante de personal en las escuelas, en los liceos, en las UTU, donde los trabajadores van a estar mal y los alumnos también. Y sí, para eso no hay. Sí, no hay incremento. Bueno. Sí, perfecto, es verdad, las vías de comunicación que nos había, nos había pedido ya el pelado. Y bueno, las vías de comunicación son el Facebook, como siempre, Caminando en el Oeste. Tenemos el teléfono de la radio, que es el 2-312-1765, y pueden comunicarse al celular con llamadas, SMS o WhatsApp al 098-288-486. Así que por ahí nos estaríamos quedando. Nos vamos a la tanda. Y nos vamos a la primera pausa. Sin saber por qué no te podrás ir, yo te quiero despedir. Y no será por eso que estemos separados, aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado. Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo. Se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos. Están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Bueno, volvemos. Aquí llegamos nuevamente. Segundo bloque de Caminando en el Oeste. Ahora sí tengo salida al aire. Muy bien, pelado. Bienvenido. Un saludo al compañero Nelson, que nos está escuchando de la casa hoy, que está con la hijita ahí enferma, cumpliendo la responsabilidad como debe ser. Su paternidad. Ahí a todo vapor. Ahí va. Así que un saludo para él y la Sofi. Y Leo Peludo, que está esperando el 124, dice hace una eternidad. Que se apure el 124. Así que, bueno, en cualquier momento llegará. Cada vez que Salgado hace un acuerdo con el gobierno, sea municipal o nacional, terminamos jodidos, ¿eh? No hay forma. No hay manera. No hay manera. No es fácil. No es fácil. Muy bien. Y bueno, veníamos conversando un poco esto sobre lo que ha sido la negociación de CESEU con el Poder Ejecutivo, sobre todo en temas salariales, ¿no? Vendría a ser
el consejo de salario que le toca a los sindicatos de la educación. Y veníamos también viendo en la pausa que una de las cosas que íbamos a decir, pero se nos llegó el momento de la tanda, era que no hay un peso para inequidades, ¿no? Nuevamente. Sí, en un primer momento dentro de la negociación, tenemos la síntesis acá y eso leerla nos parece, pero ir mencionando sí algunos puntos, ¿no? Que bueno, el monto total que había ofrecido el Poder Ejecutivo, una partida, de 1.500.000 pesos. Y es unos 50 millones, unos 50.000, para, en su momento ellos lo mencionaron, para cargos, para fortalecimiento de cargos de dirección y coordinación de los centros, a lo que desde la CCU se planteó que ese dinero debería ir, es un planteo que viene de hace tiempo, para cubrir inequidades dentro de la ANEP. A lo que en la segunda instancia, el Poder Ejecutivo, en realidad el CODICEN, como que accede, vamos a decir, a esa propuesta a terminar de coordinar después en un ámbito bipartito, CODICEN-CECEU. Ahora, después hubo otro tipo de cosas arriba de la mesa que vienen en el orden de los lentes y las prótesis, ¿no? O sea, otra vez una tomada de pelo con lo que se hace, se ocupa, vamos a decir, con tinta el papel del acta, que tiene que ver, por ejemplo, con equipamiento informático, con el acceso, más acceso a internet, políticas de género, que además se responde con política de género a un reclamo de igualar la licencia maternal de las maestras a todos los trabajadores de la ANEP, cosa que el Poder Ejecutivo y el CODICEN incluso se niegan y hablan de política de género como algo más así muy abstracto, ¿no? Macro, claro, pero no dicen nada. No dicen nada, en definitiva. sin tener una política concreta. Y con lo del equipo, la accesibilidad a internet, lo de los equipos informáticos, que está bien, pero en el marco de una negociación salarial, cuando estamos hablando de la necesidad de incrementar en términos reales el salario, y además también el presupuesto para la educación, es una tomada de pelo. Y lo que hablábamos de las inequidades es que, para los compañeros que no saben a qué nos referimos, estamos hablando de los adscriptos, estamos hablando de los cargos básicos, de los laboratoristas, de los agrarios, que la mitad de los agrarios tienen una parte del sueldo de escalafonados y otra parte de básicos cuando tienen docencia indirecta todo el tiempo, no es que estén en docencia indirecta. O sea, hay como un porcentaje grande, muy grande de inequidades. Están los WAL, están los educadores. O sea, hay un porcentaje muy grande de inequidades que no se cubren. Sí. Y de eso no se habla, ¿no? Eso parece que no existe. Es un reclamo que tenemos hace mucho tiempo. Sí, y bueno. Y por otro lado lo de los cargos, ¿no? Que tampoco se habla del mismo. Bueno, está llegando Leo. Y bueno, lo que decíamos, había una pretensión fuerte desde un primer momento por parte del Poder Ejecutivo, porque se firmara presurosamente un acuerdo entre las partes, vamos a decir, antes de fecha, que el 20 había que enviar, hay que firmar un preacuerdo, por lo menos, ¿no? Y así a los ponchazos no querían llevar, incluso, lamentablemente, como siempre, hubo voces dentro de los propios sindicatos que también, ¿no? Como ahí haciendo la agachadita, pretendía firmar, pero se va a firmar un acta de acá no se firma nada, otra vez, ¿no? Menos en AFUTU, que un congreso resolvió que un acuerdo tiene que pasar por un congreso. No se firma ni acta de entendimiento, nada. Pero bueno, lo último es que el Poder Ejecutivo dice, aparte, o sea, estaban este 1,5 millones, se agregan estos 50, quedaban 150. Que después se retiran. Claro.
Y habían otros 50 más ahí que estaban para cubrir ese margen que se había dicho no se alcanzaba para llegar al 3,53%. O sea, quedaban en unos 250 millones de pesos de partida para el 2018 exclusivamente, para materia salarial en la ANEP. Bueno, como CESEU deciden no firmar un preacuerdo y no firmar el acuerdo, el Poder Ejecutivo dice que entonces no va a enviar los 250 y envía solo los 150 millones de pesos. Que no es nada. No es nada. Es lo que hablábamos hoy nuevamente. No es nada. Que es lo que de ahí se quiere confundir en realidad la población, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Yo a ver, estoy leyendo ahí, sí. Disculpas a los compañeros por la llegada tarde. Ya avisamos que estabas esperando el 124. Ustedes describieron bastante bien cómo viene la mano. A mí me interesa destacar dos cosas. Primero, la clara actitud de chantaje del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Te doy esto si me firmás, y si no, que no es nada, y si no, te doy menos. Bueno, bárbaro. Y lo que sí me interesa es, como siempre tenemos como balances negativos respecto a lo que se consigue con las luchas. A mí me parece que el hecho de que en la CESEU, en esta negociación, no haya firmado un preacuerdo con el Poder Ejecutivo es fruto de cómo los dejamos pegados en el 2015 cuando firmaron el acta de preacuerdo sin el consentimiento de las bases, y eso generó una movida enorme de repudio a algunos de los dirigentes. Y bueno, me parece que en ese sentido, más allá de que no consigamos nada, no lo íbamos a conseguir, que los dirigentes, en contra seguramente de lo que ellos que realmente les gustaría hacer, porque lo que les gustaría es negociar ellos mismos con el Poder Ejecutivo y después decirle a las bases que voten lo que a ellos se les antoja, que era lo que estaban acostumbrados, a partir de las luchas que se han dado en la educación. No lo pudieron hacer, han asumido que lo que tienen que hacer. Entonces, en otro contexto, en otra circunstancia, yo no tengo la menor duda de que la mayoría de los representantes de los sindicatos de la educación que van por CESEU a negociar con el Poder Ejecutivo firmaban el acta de preacuerdo, fruto de las luchas desde las bases que se vienen haciendo en la educación en 2013 y 2015. Logramos que por lo menos respeten las decisiones de lo que importa son las bases, ¿no? En definitiva, cuando nosotros nos juntamos y decimos, bueno, hasta acá llegamos, aunque cuesta bastante, se va logrando, y eso creo que es algo a destacar. Sí, y claramente, porque la situación también los apremia, ¿no? Claro. Lo mismo, la otra vez estuvimos en la representativa del PCNT y pasa lo mismo, ¿no? O sea, ya no pueden jugar al camino del medio. Ahí están los ultra por un lado y los liberales por el otro, ¿no? Y nosotros somos el camino del medio, no hay posibilidad del camino del medio. ¿Por qué? O sea, los patrones... Porque no hay camino del medio. Y el Estado cabeza, claro. O sea, ahora empieza a quedar más claro que no hay camino del medio y están apretados en la situación. Así todo, lamentablemente, como decíamos, hay quienes pretenden hacer ver de esto algo positivo, ¿no? Y decir, no, bueno, siempre refugiándose en la falta de condiciones para la lucha, de que la gente no quiere. Y a mí siempre me pasa lo mismo cuando se dice la gente no quiere. Vos no sos gente. Claro. O sea, vos no querés. Pero además, eso de que el trabajador tiene que sacrificarse, ¿no? Sí, que sí. Tiene que, además del lomo que mete para laburar, porque por eso somos trabajadores, te tenés que sacrificar en nombre de otros que tienen unos sueldos muy grandes, que tienen otros intereses, de la patronal, entonces el que se sacrifica es el trabajador y el hijo del trabajador, que es el que va a estudiar, ¿no? Sí. Y bueno, una perlita también lamentable dentro de esta negociación, parte con lo que nos vamos a decir, nos corrieron o no quieren meter el poncho, es que, ojo, rápido, firmemos porque no sabemos si llegamos si nos apaga la luz. Al voto 50. Problema tuyo si no llegas al juego. O sea, es el juego. Todavía nos quieren hacer jugar a nosotros en la cancha de ellos. Y vamos a decir, acordar y llevar una propuesta para que se vote en el Parlamento. Ahora tenemos, ¿no? O sea, que lo lleve el voto 50. O sea, que si el voto 50 se aseguraría con, el desmantelamiento de la educación pública, firmen, porque tenemos que conseguir el voto 50. Ahora está en el Parlamento y ahora, bueno,
Lo que tenemos que lograr es que, si el Parlamento es tan popular y si tanto mira al pueblo y si tanta garantía le quiere dar al pueblo de bienestar y no sé qué, a ver, ¿qué van a votar para la educación? Porque también está esto. Pasa una instancia donde muchos repudiamos, realmente no confiamos, o por lo menos hablo a nivel personal, no confío en la gente que va a levantar o no, que hace ese tipo de política, pero están ahí porque se votaron, ¿no? Están ahí porque el conjunto de los uruguayos los votó. Sí. Entonces, ahora que la base le diga a ese conjunto que está ahí, sentado, que ganan unos señores sueldos y que tienen muchísimas ventajas que cualquier trabajador no tiene, que se le exija a ver qué van a votar para la educación. A ver si realmente miran tanto hacia sus votantes, ¿no? Creo que el razonamiento que Marga, tuyo va por el lado de, ya se transparentó que el Poder Ejecutivo no le interesaba negociar un pomo con nosotros. Claro. De hecho, manda esto 10 días antes de que se le termine el plazo, así que no le interesa negociar un pomo con la educación. Dijo, es esto o nada. O es esto o es menos. No quieren, es menos, y lo mando. O sea, no le interesaba negociar nada. Y lo que tenemos que ver ahora es si de verdad hay alguien en el Parlamento que tenga un mínimo de dignidad. Por lo menos para dejar las cosas claras. Porque no para conseguir, para empezar a dejar las cosas claras como vienen dejando, como decía Martín recién, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Que se evidencie para quién gobiernan. Listo. Claro. Chao. No es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es otra vez sostener la organización y la lucha. Y es verdad que nos gustaría poder responder a esta situación en otras condiciones, de otra manera. Pero para eso hay que organizarse, hay que seguir organizándose, sí. Hay que seguir estando la base junta, hay que seguir diciendo que no hay otra forma. No vamos a esperar que un parlamentario levante la mano y diga, el trabajador tiene que ganar tanto y ahí nosotros aplaudimos, porque en realidad los trabajadores no tenemos que ganar lo que estamos ganando y ellos no tienen que estar ahí sentados. Entonces... Sí. Y Marga, perdóname, ¿sabes qué? También barrer con el discurso de que, pero antes estábamos peor. Claro. No y ahora, porque realmente estábamos casi igual, o sea, la mejora ha sido imperceptible, a no ser en algunas cosas que, claro, estaban hechas pelota. Pero ver compañeros que todavía 15 años después de que asumiera por primera vez Tabaré Vázquez sigan diciendo vamos por buen camino y el 6% del PBI prometido no llega nunca más, es un poco fuerte también. Indica que hay que redoblar la lucha, ¿no? Contra eso que vos decías hoy. Y los medios masivos de comunicación imponen un mensaje, imponen una forma de ver las cosas. Los partidos también, y muchos compañeros se hacen eco de eso, porque por algo existe lo que es la hegemonía, ¿no? En las ideas, y la gente piensa, más allá que la realidad le esté demostrando en la cara constantemente lo contrario. Creo que eso nos llama a redoblar los esfuerzos, no tanto quizás en movilizaciones grandilocuentes como esta, sino día a día, donde nos toca estar y dar la batalla allí. Sí, eso es lo más importante, me parece, y el desafío quizá de nuestra época o de nuestro momento, de poder, como dice el pelado, no apuntar, si se quiere, a la movilización grandilocuente, ¿no? Sino a mínimamente, porque tenemos un problema de hegemonía ideológica y un problema ideológico y, se quiere, político, de contenido grave, apuntar a enriquecer el debate y a dar el debate con los compañeros, y no a plantear respuestas grandilocuentes, sino a darle con la pregunta de, ¿por dónde tenemos que ir? Volver a preguntarnos del campo popular qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El qué hacer, porque evidentemente hay una situación objetiva, si se quiere, como se dice, entre comillas, de condiciones, pero la subjetividad, es decir, los grados de conciencia, de organización de nosotros, de los trabajadores, no pueden responder a esa situación. Yo creo que con esto que dice Martín es ideal para ir a la pausa y la seguimos a la vuelta.
el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión. Muy bien, estamos volviendo. A la cuenta de 3 de Leo Pelado volvemos al aire en este nuevo programa de Caminando en el Oeste. Último bloque, ¿verdad? Último bloque. Comentábamos al aire que ayer en el marco de las actividades rumbo al 27 de junio a una nueva marcha que se va a realizar recordando el golpe de Estado, se puso arriba de la mesa mucho de lo que estaba conversando Martín a la salida del bloque anterior respecto a la necesidad de ir contra el discurso hegemónico y poner nuevamente, por más que se diga que es un debate setentista, etcétera, determinadas discusiones arriba de la mesa sobre, bueno, yo qué sé, sobre la deuda externa, sobre el modelo productivo, sobre el rol que tiene el sistema financiero, etcétera. Un debate muy interesante que estuvo protagonizado por Samuel Blixen, Luis Martínez, Isabel Figari, Urtasum de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, Valdemar Taroco de Crisol y nuestro compañero Guille Torija por la coordinación 27 de junio. Simplemente eso, la necesidad del debate estuvo presente en una jornada que marcó las actividades rumbo al 27 de junio, que es una marcha. Lo digo ahora porque sí pasamos ahí va, Martín tiene acá la agenda de actividades que se realizan en el marco del recuerdo del golpe de Estado. Y de la huelga general. Y de la huelga general. Sí, de las dos cosas. Sí, hay varias actividades. Primero señalar un breve comentario sobre lo de ayer. Interesante, está bueno esos debates y que empiecen, o sea, no solamente como actividad de conmemoración, de recuerdo y repetirnos solo lo mismo, sino sobre todo de perspectiva, ¿no? De análisis de situación y de perspectiva, porque en definitiva el problema es cómo encontramos una salida para los trabajadores. Bueno, eso, y tenemos entonces, la mesa del martes 20 que ya pasó, tenemos un taller debate el jueves 22, porque la memoria está viva, a las 18 horas en el Salón de Actos del IPA, que es convocado por el CEIPA. Ahí va, Mañana. Tenemos, la marcha del 27, que es a las 18 horas desde el Obelisco, y que va a terminar en las explanadas de la universidad. También en rechazo se va a estar debatiendo en el CDC, en el Consejo Directivo Central, se llama así, ¿no? Sí. De la UDELAR, la PPP del Clínica, vamos a decir, o sea, la firma, no sabemos si se va a votar o no, pero se va a estar debatiendo. Y entonces la movilización va a terminar ahí, pues es importante la defensa del Hospital del Pueblo, que ayer también en la actividad se estuvo hablando del tema y presentando, incluso hablando de cómo se había construido, quiénes lo habían construido, ¿no? Es un hospital construido por y para los trabajadores, que también tenemos que defender contra el avance del capital, que viene por todo, ¿no? Claro. Sí. Y una charla el jueves 29, la huelga general contra la dictadura de 1973, se intitula, en Requena 1758, esquina Daniel Muñoz, Centro Social Cordón Norte, 18:30 horas. Así que recordamos que tenemos actividad mañana en el IPA a las 18 horas, la marcha del 27, el martes,
a las 18 horas desde el Obelisco, terminando en la universidad, y la charla del jueves 29 en el Centro Social Cordón Norte, 18:30 horas. Lo del 29 es interesante porque ahí va a haber algunos de los compañeros que pueden de alguna manera esclarecer o tirar datos sobre las distintas estrategias que hubo en el marco de la huelga general, ¿no? Porque no todos estaban de acuerdo con seguir o con levantar cuando se levantó, por ejemplo. Sí, es interesante el debate sobre la huelga general, el antes, el durante y el después. Pero bueno, así que callar la voz militar con movilización popular, esa es la consigna para la movilización y a las actividades a las que están convocando dentro de la coordinación 27 de junio, ADEMU, UTHC, UFC, CEIPA, AFUTU, ADES Montevideo, SEM, TCC, Sexo y Plenaria Memoria y Justicia. Y se agregaron el SWAT y el Sindicato de Artes Gráficas, ¿no? SWAT y SAG. Tengo una propaganda vieja. Bien, una muy buena propuesta, ¿no? Sí, actividades que tratan de recordar la memoria de las luchas también, no solamente de la memoria como algo conmemorativo, como decía Martín, sino por qué se dieron determinadas circunstancias, por qué hacer balance de pronto de por qué se dieron procesos que terminaron en derrotas, si era por la correlación de fuerzas o porque se fue dividido, etcétera. ¿Y por qué se llegó a donde estamos, sí, no? Y cómo se vincula eso con lo que pasa ahora. Que tiene que ver también con lo que decías de las versiones, vamos a decir, o lecturas sobre la de la huelga general, pero en general, y en esto de rescatar la memoria colectiva de las luchas, de no regalarle tampoco a nadie lo que han sido las luchas y la historia del movimiento popular y de la clase trabajadora, ¿no? Porque desde esas usinas hegemónicas del poder ideológica, también nos cuentan su relato de las cosas, ¿no? Como algo, está bien, sí, heroico, maravilloso, pero de una lucha que se nos presenta fue contra la dictadura, contra los malos del golpe de Estado, trabajadores que pretendían conservar la democracia, y había muchísimo más que eso, ¿no? Sí. Ese es el relato que cierra después a la salida de la dictadura, y sin embargo, la clase trabajadora, y ayer los compañeros que estuvieron involucrados en esas luchas, que expusieron en la charla, así lo decían, nosotros estaba presente la lucha por la revolución, el socialismo, por la libertad, no por otra cosa, y nosotros fuimos en defensa de eso. No por esta democracia de votar cada 5 años quién es el presidente. Claro. Y fue un golpe cívico-militar, además, ¿no? Sí, no por supuesto, las cámaras empresariales. De hecho, los militares son un instrumento del capital para imponer para implementar lógica. Las políticas económicas que hoy se profundizan con todos estos gobiernos, los que pasaron después del 85 para acá y con el Frente Amplio también. Sin duda que se impone un balance, digamos, hay un balance impuesto ya, claro. Por lo que vos decías, claro. De hecho por algo se justifica toda esta política que estamos sufriendo ahora, por parte de gente que supuestamente no, y sin supuestamente participó también en aquel momento. Lo que yo reivindicaría también es el derecho a que los balances tampoco son de una vez y para siempre, y más cuando hablamos de historia, porque a veces aparecen elementos nuevos o formas nuevas de análisis de las cosas que agregan elementos importantes que quizás no tuviste en cuenta en su momento cuando hace años atrás realizaste un balance. Como viene, por ejemplo, el anterior presidente a decir, no inventen nada porque nosotros ya la vivimos, ya peleamos nuestra guerrilla y ya nadie puede tomar un camino, digamos, tan revolucionario. Tan revolucionario porque se sabe que eso no funciona. Eso es terrible. Eso es aplastar a todo. Y me parece que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, o sea, lo que hay más que un balance acabado, o sea, tenemos que rescatar, recuperar y hacer nuestro propio relato, vamos a decir, ¿no? O sea, y cuando digo nuestro propio relato, hablo de la clase trabajadora. De los protagonistas reales, ¿no? Sí, de los que se la jugaron. Y como decíamos hoy, no hay caminos en medios. No. O sea, o estás con los trabajadores o estás con los explotadores. Y sus asideros, vamos a decir, ¿no? Y entonces ahí y a nosotros, así como decía el pelado hoy, se nos impone de los medios de comunicación una forma de ver las cosas, también se nos impone desde los medios de comunicación con el poder hegemónico
una forma de vernos a nosotros mismos desde el punto de vista histórico y por lo tanto de comprendernos también hacia el futuro, ¿no? Si no podemos hacer nada y ya no podemos hacer, ya pasó, somos, como decíamos hoy, materia casi inerte, muerta, que tampoco puede hacer nada hacia el futuro, ¿no? Y entonces eso es lo que intentan sobre todo, el fin de la historia, claro, el fin de la historia. Totalmente, eso es lo que está en el fondo. Hay que conservar lo mejor posible lo que hay. Y viví el momento, ¿no? Hace la de Fido Dido, y ahí se termina. Por eso es necesario el debate, como decíamos, y este tipo de actividades. Sí. Pero bueno, nos ponemos, como siempre, filosóficos en el tema. Vamos a tener que pedir una audición especial para Caminando en el Oeste filohistórico. Ahí va. Ahí va. Pero volviendo al mundo terrenal de Afutu, que tiene otros barros, el compañero Martín estuvo participando del último Consejo Nacional que se realizó en Parada 12 en Maldonado, en el contexto de una lucha para que no se pierda una nueva escuela técnica. Y bueno, tiene un resumen acá para ahí contarnos. Estuvimos, sí, el sábado en la Escuela de Alta Gastronomía, en la Parada 12. Linda escuela. Sí, precioso, que es un parador que está enfrente a la playa, la verdad. En la playa. En la playa. En la playa está. Lo digo porque realmente es hermosísimo. Es muy lindo, sí, ya habíamos estado ahí en otra oportunidad, pero trabajando en la UTU también, como docente. Y bueno, se fue porque especialmente a sesionar ahí el Consejo Nacional, porque los compañeros están en la escuela en una situación en la que, como sabemos, este tipo de cosas de paradores y de espacios, vamos a decir, no sé, de terrenos, de locaciones, se dan, pertenecen en primer caso a la Intendencia. Y se le dio en concesión al CTP, ¿verdad? Sí, en comodato. En comodato, ahí está. Sí, comodato, concesión, siempre son los arreglos, los acuerdos que se hacen. Y bueno, se filtró una información que le llegó a los compañeros de que se iba a cesar ese comodato y que no había intenciones de renovar, vamos a decir, ese comodato. Por lo tanto, los compañeros empezaron a denunciar la situación, a hacer denuncia del tema, e inmediatamente recibieron también los ataques de parte de Antía y de los funcionarios de la Intendencia de estar generando la alarma pública, de estar mintiendo, que bueno, que no, en realidad no, lo que se pretendía no era sacar a la UTU, sino que bueno, como se había terminado el tiempo del comodato, renegociar las condiciones. Se estuvo hablando ahí que bueno, que capaz que podía ser que la escuela funcionara hasta diciembre y que después en la temporada lo gestionara un privado. Cosa que acá hago un paréntesis. ¿Qué es lo que implica eso? Por ejemplo, que cualquiera podría decir no está mal, pero primero, que cuando pasa de manos de un público a un privado, todo lo que está dentro hay que sacarlo. O sea, habría que desmantelar toda la escuela para además después volver a montarla. Además debemos decir que la escuela la UTU agarra esa Parada 12 como escuela en unas condiciones bastante jodidas, el parador, donde se pone todo a punto, además se genera una escuela dentro del parador, que es lo que vos decías, que está la documentación, está todo lo que eso implica, y se va mejorando eso hasta que está en un punto realmente bueno para atención y para que poder hacer la práctica y además atender el público, ¿no? Todo, un combo bastante interesante. Funciona como parador, ¿no? Uno va y lo atienden como en cualquier parador, restaurante. De primer nivel, además, ¿no? Lo atienden gurises jóvenes, pero hay, bueno, todo lo completo porque los estudiantes hacen la práctica completa de la escuela, que tiene en el fondo del parador los salones donde funciona. No solo en cocina, sino en atención al cliente. Claro, ahí está. Todo lo que tiene que ver con vamos a decir, la propuesta, si se quiere, turística y gastronómica relacionada al lugar también. Una experiencia además exitosa, vamos a decir, por llamarlo de una manera, en la que los niveles de deserción son ínfimos, en la que los niveles de egreso son muy, muy altos.
y en la que la experiencia, bueno, ha dado muchos resultados desde este punto de vista, ¿no? De estar aprendiendo, enseñando en el mismo momento que se está poniendo en práctica realmente, vamos a decir, el conocimiento que se está aprendiendo y las actividades que se están desarrollando. Y otra cosa que nos decían también la vez anterior, cuando hicimos el secretariado allá, es que nos decía el director de la escuela, que está ahora por artículo 20, que de los alumnos mayores de edad, casi el 100% sale con trabajo. O sea, salen de estudiar ya con trabajo, que no es menor en un ambiente y en un lugar donde ir a trabajar a restaurantes con determinado nivel, internacionales y todo lo demás, no es menor. Y salen... Sí, sin duda, o sea, es positivo, ¿no? Y incluso hablaron ahí de que se habían acercado los comerciantes de Punta del Este y eso. Cosa que igual, de mi punto de vista, estaría bueno que por lo menos discutamos, porque en realidad lo que estamos haciendo ahí, y que se ponía todo, nadie lo discutía, era formándole la mano de obra a los empresarios y les conviene esa situación, ¿no? Tendríamos que discutir la perspectiva desde la UTU de la posibilidad de, desde la UTU, desde los trabajadores, conjuntamente con los estudiantes, no poder generar, vamos a decir, otras experiencias, que no sea, bueno, formemos a nuestros hijos para que vayan a trabajar con estos empresarios. Que la realidad hoy es el mercado del mundo del trabajo, hay que salir, es verdad, todos lo hacemos, pero está bueno ponerle otra perspectiva también y otras posibilidades, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hace muchos años que se ganó este espacio para la UTU y hoy se quiere poner en venta porque evidentemente es un lugar muy cotizado en La Mansa, la parada 12, Punta del Este, no es o sea, cualquier cosa, ¿no? Y hay empresarios que obviamente están interesados en gestionar, vamos a decir, o en hacer plata con esto. Bueno, estuvo también el secretario de Neto, que él dijo que iban a hacer todo lo posible y que la escuela, se comprometía a trabajar y estaba comprometido a trabajar para que la escuela, sus palabras fueron, no la vamos a entregar, ¿no? La verdad, claro, porque Antía es blanco y ellos van del otro lado. Acá es fácil. Claro. Pero él fue funcionario de la Intendencia. Pero bueno, su compromiso está, por eso también lo digo y lo menciono, me acuerdo el nombre de él, porque lo anoté secretario, o sea, así que si es verdad, señor, bueno, ahí está, el compromiso estuvo, de que iban a trabajar para que eso no pasara, y de que habían buenas condiciones, así lo dijo textualmente, políticas, para que la UTU se quedara definitivamente con el espacio, o mínimo, un nuevo comodato a 10 años, que es lo mínimo que se firman los comodatos, ¿no? Por intentar unos 30 años. Pero existe la posibilidad de que el Estado, y eso lo podría hacer, expropie ese espacio y directamente se lo ceda de una vez y definitivamente para la UTU. Y como podemos ver que esto de la educación parece que a ningún político le interesa, también está en tela de juicio el parador que está en Piriápolis y que está Bellas Artes actuando ahí. También están en la misma situación. Ay. No sé cómo lo tomó la UDELAR, pero también está en la misma situación y también se lo quieren quitar a Bellas Artes, ¿no? Sí, de eso no estaba enterado. Sí, eso, y ya está eso caminando también. Pero bueno, en definitiva, otra cosa que hubo fue en el día del paro anterior de 24 horas que hicimos, que fue el martes, no me acuerdo el número, que hubo movilizaciones en todo el país. Acá en Montevideo estuvimos concentrados en el Ministerio de Economía y Finanzas. Martes 20. No, martes 13. No, martes 13. Martes 20 fue allá. Ahí, martes 13. Martes 13. En Maldonado hubo una movilización muy importante en la que estuvo, vamos a decir, un poco alentada también por esta situación, en la que los padres y demás población del lugar estuvieron apoyando. Así que bueno, la movilización viene generando y la organización de los compañeros y las compañeras viene generando y sirviendo, ayudando para resolver esta situación en la que se pretende desmantelar una buena propuesta y una buena experiencia de la UTU y obviamente dejar sin estructura, sin clase y sin propuesta educativa a un número importante de estudiantes.
Nos vamos. Nos vamos tenemos este domingo, bueno, ahora nos vamos a la concentración, al acto, y este domingo hay Consejo Nacional de AFUTU de vuelta, esta vez en Rivera, donde se evaluará algunas de las cosas que hemos estado conversando, que han estado conversando los compañeros hoy, y de nuestra parte, hasta el miércoles que viene, ¿no? Hasta el miércoles que viene. Nos vemos. Salud. Que pasen bien.